¿Te has preguntado alguna vez cómo un acto que el mundo considera normal, privado e incluso saludable podría ser en realidad el campo de batalla más secreto y devastador de tu vida espiritual? ¿Cómo algo que se realiza en la soledad de una habitación puede tener el poder de levantar muros invisibles entre tú y Dios, silenciando su voz y robándote la paz que tanto anhelas? Es una pregunta incómoda, una que muchos prefieren evitar, relegándola al rincón de los temas personales. Nos dicen que es natural, una simple liberación de tensión, una forma de autoconocimiento. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué deja tras de sí una estela tan familiar de vacío y culpa? ¿Por qué ese placer efímero es seguido casi siempre por un peso en el alma? Una sensación de desconexión, como si hubieras traicionado algo sagrado dentro de ti. Te encuentras atrapado en un ciclo que promete satisfacción, pero solo entrega vergüenza. Un momento de indulgencia a cambio de horas o incluso días de lucha espiritual, sintiéndote indigno de orar, de acercarte a Dios, como si tuvieras que limpiarte primero antes de poder presentarte ante Él. Es una esclavitud silenciosa, una cárcel sin barrotes donde el carcelero y el prisionero eres tú mismo. Y la pregunta que resuena en el silencio después del acto es siempre la misma. ¿Por qué no puedo parar? ¿Por qué vuelvo a caer en lo mismo una y otra vez, a pesar de mis promesas, mis oraciones y mis lágrimas? Pero, ¿y si te dijera que este ciclo no es un simple fallo de tu voluntad? ¿Y si no se tratara solo de una lucha contra la carne, sino de algo mucho más profundo? ¿Y si este acto, aparentemente inofensivo y solitario, fuera en realidad una puerta que abres conscientemente a la influencia del enemigo en tu vida? ¿Una brecha en tu armadura espiritual por la que se cuelan la impureza, la distorsión y la mentira? ¿Y si fuera una estrategia diseñada para cortarte el acceso a tu verdadero poder en Cristo, para mantenerte atado y espiritualmente estéril, asegurándote de que nunca alcances el propósito para el que fuiste creado? Esta no es una simple cuestión de fuerza de voluntad, es una batalla por tu santidad, por tu mente y por el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Hoy vamos a hablar sin rodeos, sin eufemismos y sin miedo. El tema central de este video, la cuestión que vamos a desmantelar con la luz de la palabra de Dios, es la masturbación. Vamos a exponer la dinámica destructiva de este acto y a responder a la pregunta fundamental: ¿cómo una práctica tan común y aceptada por la sociedad se convierte en una fortaleza de pecado que conduce a la caída espiritual? En los próximos minutos vamos a desmantelar las mentiras que el mundo nos ha contado, explorando por qué no es un acto neutro, sino una práctica que casi siempre va unida a la lascivia, la fantasía y la lujuria, profanando lo que Dios diseñó como sagrado. Prometo que no saldrás de este video con más culpa, sino con claridad, esperanza y herramientas bíblicas para alcanzar la libertad. Vamos a entender por qué la Biblia nos llama a huir de la impureza, no a gestionarla, y cómo puedes empezar hoy mismo a romper este ciclo de esclavitud. Si este mensaje ya resuena en tu corazón, si sientes que es el momento de buscar la libertad verdadera que solo se encuentra en Cristo, te invito a que te suscribas al canal, le des a me gusta a este video y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna enseñanza que pueda fortalecer tu camino. Y me gustaría mucho saber desde dónde nos acompañas. Deja un comentario diciendo desde qué ciudad o país estás viendo este video para que sepamos hasta dónde está llegando la luz de la palabra de Dios. Es una forma hermosa de ver cómo su verdad nos une a todos sin importar las distancias. La sociedad moderna, en su afán por normalizar todo comportamiento, ha despojado a la sexualidad de su contexto sagrado. Nos ha vendido la idea de que nuestro cuerpo es nuestro y que podemos hacer con él lo que queramos, siempre y cuando no hagamos daño a nadie. Bajo esta premisa, la masturbación se presenta como el acto privado por excelencia, una expresión inofensiva de la sexualidad humana.
Pero esta es una de las mentiras más peligrosas que hemos aceptado, porque en el reino de Dios no existe tal cosa como un acto privado que no tenga consecuencias espirituales. Cada elección, cada pensamiento, cada acción realizada en lo secreto de nuestra habitación resuena en la eternidad y afecta nuestra comunión con el Creador. El apóstol Pablo nos advierte claramente que nuestro cuerpo no nos pertenece, fue comprado por un precio altísimo y ahora es templo del Espíritu Santo. Imagina por un momento la implicación de esta verdad. El Espíritu de Dios, santo, puro y justo, habita dentro de ti. ¿Podemos entonces tratar este templo como un mero instrumento para nuestro placer egoísta? ¿Podemos invitar a la lujuria, a las fantasías impuras y la codicia del corazón a residir en el mismo lugar donde mora la presencia de Dios? El problema fundamental de la masturbación no es simplemente el acto físico en sí, sino la compañía que casi inevitablemente trae consigo. Rara vez, por no decir nunca, es un acto puro. Es un vehículo para la lujuria, se alimenta de imágenes, de recuerdos, de fantasías que deshonran a otros, convirtiéndolos en objetos para nuestra gratificación. Jesús elevó el estándar de la pureza más allá del acto físico. En Mateo 5:28 nos dice, «Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Aquí está la clave. El pecado no comienza en las manos, comienza en el corazón y en la mente. La masturbación es, en esencia, la práctica física de la lujuria que ya se ha concebido en el corazón. Es darle un cuerpo a un pensamiento impuro, es ceder terreno a la concupiscencia, esa pasión desordenada de la que nos habla 1 Tesalonicenses 4. Cuando participamos en este acto, no estamos simplemente liberando tensión. Estamos entrenando a nuestra mente y a nuestro espíritu a buscar satisfacción fuera del diseño de Dios, un diseño que es relacional, comprometido y santo, dentro del pacto del matrimonio. Estamos, en efecto, cometiendo idolatría. Idolatría de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio placer, convirtiendo un impulso en un Dios al que servimos en secreto, ofreciéndole nuestra pureza como sacrificio. Y el precio espiritual de esta idolatría es devastador, creando un ciclo de culpa, vergüenza y aislamiento que nos aleja cada vez más de la intimidad con nuestro Padre Celestial y distorsiona por completo nuestra visión de la verdadera sexualidad. Vivimos en una cultura que ha declarado la guerra a la vergüenza, pero en el proceso ha intentado aniquilar la convicción de pecado. Se nos dice que aceptemos cada impulso, que celebremos cada deseo, que normalicemos cada comportamiento. Y en el centro de esta campaña de normalización se encuentra la masturbación. El mundo, con la voz tranquilizadora de psicólogos seculares y una sociedad ávida de eliminar cualquier barrera moral, nos susurra una serie de mitos bien elaborados. Nos dicen, es natural, es saludable, es una forma de autodescubrimiento. Afirman que es una simple función biológica, como comer o dormir, y que reprimirla es perjudicial. El tabú, nos aseguran, no está en el acto en sí, sino en hablar de él. Así que lo han sacado del armario, no para examinarlo a la luz de la verdad, sino para aplaudirlo como un signo de liberación sexual. Pero esta supuesta liberación es una de las mentiras más sofisticadas del enemigo. Es una jaula dorada que promete libertad mientras forja cadenas en el alma. La verdad bíblica, en cambio, no teme llamar a las cosas por su nombre. No endulza la píldora ni busca nuestra aprobación. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo para separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Y su veredicto sobre la impureza es claro, inmutable y para nuestra salvación absolutamente necesario de escuchar. El primer y más grande mito que debemos demoler es la idea de que la masturbación es un acto privado que no afecta a nadie. ¿A quién le hago daño? Es la pregunta que resuena en la mente de muchos. Una justificación que parece lógica en la superficie. Pero esta lógica se desmorona ante la verdad revelada en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Detengámonos a meditar en la profundidad de estas palabras. Tu cuerpo no es un vehículo de recreo personal, no es una propiedad privada, es un santuario. Es el lugar donde la presencia misma del Dios Todopoderoso ha decidido habitar. Cuando te entregas a la masturbación, no estás solo. Estás arrastrando la santidad de Dios a un acto de impureza. Estás invitando a la lujuria, a fantasías lascivas, a la codicia del corazón, al mismo espacio sagrado donde reside el Espíritu Santo. ¿Podemos imaginar a alguien entrando en el lugar santísimo del antiguo templo para cometer un acto inmoral? La idea es horrenda, sacrílega. Sin embargo, eso es precisamente lo que ocurre. En el templo de nuestro cuerpo. No hay acto más íntimo que nuestra relación con el Espíritu Santo, y profanar ese templo es un acto de traición espiritual de consecuencias devastadoras. Además, la mentira de que no daña a nadie es falsa. Daña a tu futura o actual esposa al entrenar tu mente para buscar satisfacción en la fantasía y no en la intimidad real, relacional y sacrificial del matrimonio. Daña a las personas que conviertes en objetos en tu mente, robándoles su dignidad como portadores de la imagen para reducirlos a meros instrumentos de tu placer. Y te daña a ti, erosionando tu capacidad para la verdadera intimidad y creando una adicción a un placer egoísta y aislado. Esto nos lleva directamente al mandato inequívoco de 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. La palabra griega es porneia, un término amplio que abarca toda forma de inmoralidad sexual fuera del pacto matrimonial. Y la masturbación, al estar intrínsecamente ligada a la lujuria, cae de lleno bajo este paraguas. Observa el verbo que usa Pablo, huid. No dice gestionadla, moderadla, entendedla o negociad con ella. Dice huid, corre por tu vida. Es el mismo verbo que se usa para describir la huida de José de la esposa de Potifar. No se quedó a debatir, no intentó razonar con la tentación. Huyó. Este mandato implica que la impureza sexual es un peligro mortal para el alma, un fuego que no se puede controlar, sino del que hay que escapar. Y Pablo añade una razón escalofriante. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un pecado autodestructivo de una manera única. Es una agresión directa contra el templo del Espíritu Santo. Es una herida autoinfligida en el santuario de tu alma. El segundo mito popular es que la masturbación es una simple liberación de tensión, una necesidad biológica. Esta es una visión puramente materialista del ser humano, que nos reduce a un conjunto de impulsos químicos. Pero somos seres espirituales, y la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación, no nuestra mera gratificación. 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 al 5, es demoledormente claro. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La masturbación es la encarnación misma de la pasión de concupiscencia, esa pasión desordenada. Es rendirse a un deseo que exige ser satisfecho aquí y ahora, sin importar el coste espiritual. Dios nos llama a gobernar nuestro cuerpo, a tener dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Ceder a la masturbación como una liberación de tensión es en realidad entrenarnos en la indisciplina. Es enseñar a nuestra carne que ella es la que manda. Es buscar consuelo y alivio en una fuente contaminada, en lugar de correr a los brazos de nuestro Padre Celestial, que es la única fuente de paz verdadera. Cada vez que cedemos, debilitamos nuestro músculo espiritual del dominio propio y fortalecemos las cadenas de la carne. Finalmente, llegamos a la justificación más sutil, el mito de que mientras no vea pornografía, no es tan malo.
Algunos intentan santificar el acto, imaginando que si la fantasía es con su propia esposa o si no hay fantasía alguna, entonces es aceptable. Pero aquí es donde las palabras de Jesús en Mateo 5:28 actúan como un bisturí, cortando toda excusa. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús eleva el campo de batalla del cuerpo a la mente y al corazón. El pecado original no es el acto físico, sino la lujuria que lo precede y lo alimenta. La masturbación, en la abrumadora mayoría de los casos, no puede existir en un vacío. Requiere un combustible, una imagen mental, un recuerdo, una fantasía. Requiere tomar a alguien, real o imaginario, y usarlo para nuestro propósito egoísta. Esto es la esencia de la codicia, del adulterio del corazón. Es imposible separar el acto de la intención lujuriosa que lo impulsa. Intentar justificar la masturbación es intentar justificar la lujuria, y Jesús nos deja claro que la lujuria es, en sí misma, una violación del corazón del mandamiento. Es un pecado que contamina desde dentro, independientemente de si hay una pantalla de ordenador implicada o no. La pantalla más peligrosa es la de nuestra propia imaginación cuando se la entregamos al pecado. Entender esta verdad es el primer paso hacia la libertad. Y si tú anhelas esa libertad, si quieres recibir el perdón y la salvación que Jesús ofrece para romper estas cadenas, te invito a que ahora mismo te suscribas a este canal, le des un me gusta a este video y actives la campana para que no te pierdas las herramientas que vamos a seguir compartiendo. Y si hoy tomas la decisión de aceptar el señorío de Cristo sobre esta área de tu vida, sobre tu cuerpo y tu mente, escribe en los comentarios la palabra aceito. Que sea una declaración pública de tu deseo de caminar en la libertad que Él compró para ti en la cruz. Para comprender la magnitud de esta batalla, debemos dejar de lado las opiniones del mundo, los susurros de la cultura y las justificaciones de nuestra propia carne, y anclarnos firmemente en la única fuente de verdad inmutable, la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de sugerencias, es la revelación del corazón de un Dios santo que nos ama lo suficiente como para no dejarnos en nuestra confusión. Y en el tema de la sexualidad, Dios no es silencioso ni ambiguo. Él es el diseñador, y como todo buen diseñador, ha dejado un manual de instrucciones claro, no para restringirnos, sino para que experimentemos el verdadero propósito y la plenitud de su creación. El plan original de Dios para la sexualidad es asombrosamente bello y profundo. Lo vemos desde el principio, en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En este único versículo se establece el marco divino. La sexualidad es relacional, es un pacto, es exclusiva y es unificadora. Es el pegamento sagrado que une a un hombre y una mujer en matrimonio, creando una intimidad que refleja la unión entre Cristo y su iglesia. Es un acto de entrega mutua, de vulnerabilidad, de conocimiento profundo del otro. No es un acto para uno mismo, es un acto para el otro. Ahora, contrastemos este diseño divino con la práctica de la masturbación. Inmediatamente vemos que es la antítesis del plan de Dios. Es un acto fundamentalmente aislado, egocéntrico y autorreferencial. En lugar de decir «me entrego a ti», el mensaje es «me sirvo a mí mismo». Convierte el don sagrado de la sexualidad en una herramienta para la autogratificación, divorciándolo por completo de la relación, del compromiso y del amor sacrificial. Y para lograr esa gratificación, casi inevitablemente se recurre a la lujuria. Se profana la imagen de Dios en otros, convirtiéndolos, ya sea en la mente o a través de una pantalla, en meros objetos para satisfacer un deseo personal. Se toma lo que Dios diseñó para ser un acto de unión y se convierte en un acto de uso. Y aquí es donde las escrituras se vuelven una espada afilada que corta de raíz toda justificación. La voluntad de Dios para nosotros no es nuestra comodidad, ni siquiera nuestro placer a cualquier precio. 1 Tesalonicenses 4 versículo 3 lo declara sin rodeos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
santificación, ser apartados del pecado y consagrados para Dios. Y el texto continúa especificando exactamente a qué se refiere. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, su propio cuerpo, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La masturbación es la encarnación de esa pasión de concupiscencia. Es esa pasión desordenada, ese deseo que exige ser satisfecho de inmediato sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Es permitir que la carne dicte las reglas. Es vivir como aquellos que no conocen a Dios, gobernados por sus impulsos en lugar de por el Espíritu Santo. Y si quedara alguna duda sobre la seriedad de este asunto, el apóstol Pablo nos da una de las advertencias más solemnes de toda la Escritura en 1 Corintios 6, versículos 18 al 20. Comienza con un mandato urgente de vida o muerte. Huid de la fornicación. No dice gestionadla, controladla o buscad un equilibrio. El verbo es feujo, del que obtenemos nuestra palabra fugitivo. Significa correr para salvar la vida, escapar de un peligro inminente, como si tu casa estuviera en llamas. No te paras a negociar con el fuego, huyes. Así de peligrosa es la inmoralidad sexual para nuestra alma. Y Pablo explica por qué. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un acto de autodestrucción espiritual. Es una traición contra el santuario mismo donde Dios ha elegido vivir. Y aquí llegamos al corazón de la verdad. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Esta verdad lo cambia todo. Tu cuerpo no te pertenece. Fue comprado en la cruz con la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora es propiedad de Dios, un templo consagrado para la morada de su Espíritu. Cuando te entregas a la masturbación, a la lujuria y a las fantasías impuras, estás profanando el lugar santísimo. Estás invitando a la inmundicia al mismo trono donde el Espíritu Santo desea reinar. ¿Cómo puede florecer tu relación con Dios en esas condiciones? Es imposible. El pecado crea una barrera. La culpa y la vergüenza te hacen esconderte de su presencia. La voz de Dios se vuelve distante, ahogada por el ruido de tu carne. Tu sensibilidad espiritual se adormece. Te vuelves débil ante la tentación y vulnerable a los ataques del enemigo porque has abierto voluntariamente una brecha en tu armadura espiritual. Esta no es una cuestión de reglas, es una cuestión de relación. Cada acto de impureza es un acto que entristece al Espíritu Santo que mora en ti. Y para aquellos que intentan trazar una línea diciendo que pueden practicar el acto sin lujuria, Jesús elimina esa posibilidad en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesús eleva el estándar de la pureza física al pensamiento, a la intención del corazón. La masturbación es la manifestación física de la lujuria que ya se ha concebido en la mente. Es el fruto de una raíz de codicia. Por lo tanto, el impacto en nuestra salvación y en nuestra relación con Dios es directo y severo. Si bien la salvación se recibe por gracia a través de la fe, una vida caracterizada por la práctica habitual y sin arrepentimiento de la impureza sexual es una señal de alarma gravísima. Gálatas 5:19 al 20 enumera las obras de la carne, incluyendo inmundicia y lascivia, y concluye con una advertencia escalofriante, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto no significa que si caes una vez pierdes tu salvación.
Significa que una persona verdaderamente nacida de nuevo no puede vivir cómodamente en un estilo de vida de pecado, porque el Espíritu Santo dentro de ella la convencerá de pecado, la llamará al arrepentimiento y la guiará hacia la santidad. La solución, por tanto, no es intentar con más fuerza, sino rendirse más completamente. Es el arrepentimiento genuino, reconocer que es un pecado que ofende a un Dios santo, confesarlo y apartarse de él, no por miedo al castigo, sino por amor a aquel que te compró. Es consagrar tu cuerpo, tu mente y tu sexualidad a Jesús como tu Señor. Es permitir que el fruto del Espíritu, que es el dominio propio, crezca en ti mientras te alimentas de su palabra y de la oración. La libertad es posible, pero requiere una decisión radical. Si has estado viviendo bajo esta esclavitud y hoy sientes el llamado de Dios a la libertad, si quieres entregarle esta área de tu vida y recibir su perdón y su poder para caminar en pureza, te invito a que te suscribas a este canal, le des a me gusta y actives la campanita para seguir creciendo juntos. Y como un acto profético, una declaración de fe, escribe en los comentarios acepto. Acepto su señorío, acepto su perdón, acepto su camino de santidad para mi vida. Cuando el placer momentáneo se desvanece, lo que queda es un silencio ensordecedor. Un silencio que no es paz, sino ausencia. Es el eco de una puerta que se ha cerrado, la estática en una línea de comunicación que antes era clara. Esta es la consecuencia espiritual más inmediata y devastadora de la masturbación y del pecado sexual, el alejamiento de Dios. No es que Dios se vaya, porque Él es omnipresente y su amor es constante. Somos nosotros los que nos escondemos. Como Adán y Eva en el jardín, la vergüenza nos impulsa a buscar las sombras, a cubrir nuestra desnudez espiritual, a evitar la mirada de un Padre Santo. La oración se vuelve un monólogo forzado, un ejercicio de culpa en lugar de una conversación de amor. Las palabras de las Escrituras parecen planas, letras muertas en una página, porque el corazón que las lee está entumecido, cubierto por una capa de inmundicia que impide que la luz de la verdad penetre. Se crea una disonancia cognitiva espiritual. Cantamos canciones de pureza en la iglesia el domingo, mientras recordamos las fantasías impuras que alimentamos en la soledad del sábado por la noche. Nos convertimos en actores en nuestro propio drama espiritual, presentando una cara de piedad al mundo, mientras nuestro interior está en ruinas, carcomido por un pecado secreto que nos roba la alegría, la paz y lo más peligroso de todo, la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Este pecado, practicado en la soledad, tiene el poder de reconfigurar nuestra neurología espiritual. Cada vez que cedemos, reforzamos una senda neuronal que nos enseña a buscar consuelo, alivio y placer fuera de Dios. Entrenamos a nuestra alma a correr hacia un ídolo, el ídolo del yo, del placer instantáneo, en lugar de correr hacia el trono de la gracia. Y el Espíritu Santo, que es un caballero, no forzará su presencia. La Biblia nos dice en Efesios 4:30, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». El pecado sexual, en particular la impureza deliberada que acompaña a la masturbación, contrista, aflige, entristece al Espíritu que mora en nosotros. Y un espíritu entristecido no se manifiesta con poder. Su voz de guía se vuelve un susurro casi inaudible, su consuelo se siente lejano, su poder para vencer el pecado parece inalcanzable. Nos encontramos atrapados en un ciclo perverso. Pecamos porque nos sentimos vacíos y solos, y el pecado nos deja aún más vacíos y más solos, creando una necesidad aún mayor de buscar ese falso consuelo de nuevo. Es una espiral descendente que nos aísla de Dios y de los demás, construyendo muros de secreto y vergüenza que nos impiden buscar la ayuda y la rendición de cuentas que tan desesperadamente necesitamos. El enemigo no podría diseñar una trampa más perfecta, una prisión cuyas paredes están construidas con nuestro propio secreto y cuya cerradura es nuestra propia vergüenza. Pero la noche más oscura siempre precede al amanecer.
Y quiero compartir contigo historias reales, testimonios de personas que caminaron por este valle de sombra y muerte, pero que encontraron la salida a través de la luz de Cristo. Recuerdo el caso de un joven llamado Marcos, un líder de alabanza en su iglesia, un joven apasionado por Dios, pero que vivía una doble vida. Durante años luchó en silencio contra la adicción a la pornografía y la masturbación. Sentía que su adoración era hipócrita. ¿Cómo podía levantar manos santas a Dios cuando esas mismas manos habían sido instrumentos de impureza horas antes? Su vida de oración era un desierto. Leía la Biblia y sentía que Dios le acusaba en cada página. Llegó a un punto de desesperación total, pensando incluso en abandonar el ministerio y la fe. Una noche, de rodillas en su habitación, roto y sin fuerzas para seguir luchando, simplemente clamó: «Jesús, no puedo más. Si eres real, sálvame de mí mismo». En ese momento de rendición total, no de promesa de mejorar, sino de admisión de derrota, algo se rompió. Sintió una oleada de convicción, no de condenación, sino de amor. Entendió que el problema no era solo la pornografía, sino la idolatría de su propio placer, la profanación del templo de su cuerpo. Al día siguiente, con un miedo terrible pero con una nueva determinación, confesó su lucha a su pastor. Ese acto de sacar el pecado a la luz fue como encender una bomba de oxígeno en una habitación sin aire. La vergüenza perdió su poder. El proceso no fue instantáneo, pero a través de la rendición de cuentas, la oración y una inmersión radical en la palabra, Marcos comenzó a caminar en libertad. Hoy, su adoración tiene una autenticidad que nunca antes tuvo, porque ahora no canta desde un lugar de perfección, sino desde un lugar de redención. Su testimonio no es sobre su fuerza de voluntad, sino sobre el poder de la gracia de Dios para liberar al cautivo. Y no pensemos que esta es una lucha exclusiva de hombres. Conocí a una mujer, llamémosla Laura, casada y con hijos, una cristiana devota a los ojos de todos. Pero en la intimidad de su hogar, cuando el estrés del día a día la abrumaba o se sentía emocionalmente desconectada de su esposo, recurría a la masturbación como una forma de escape, de autoconsuelo. Se decía a sí misma que no era tan grave, que no involucraba a otra persona, que era su manera de gestionar su tensión, pero en su espíritu sabía que estaba construyendo un muro. Se sentía indigna en la presencia de Dios y cada vez más distante de su marido. La intimidad física en su matrimonio se convirtió en una obligación en lugar de una celebración, porque su cuerpo y su mente habían aprendido a buscar la satisfacción en la soledad. La revelación llegó para ella durante un estudio bíblico sobre 1 Corintios 6. Cuando leyó las palabras, «El que fornica contra su propio cuerpo peca», fue como si un rayo la partiera en dos. Comprendió que su acto privado era una agresión contra sí misma, contra el templo del Espíritu Santo y una traición al pacto de una sola carne con su esposo. Con lágrimas en los ojos, confesó su lucha a una amiga madura en la fe y finalmente a su marido. Fue increíblemente difícil, pero la verdad los hizo libres. Juntos comenzaron a abordar las raíces de su desconexión emocional y Laura aprendió a llevar su ansiedad y su necesidad de consuelo a los pies de Cristo en lugar de a su refugio secreto. Su matrimonio no solo se salvó, sino que floreció en un nivel de honestidad e intimidad que nunca habían conocido. Estas historias no son cuentos de hadas, son el testimonio real del poder del Evangelio para transformar vidas rotas y liberar a los que están atados. Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la moralidad sexual y la verdadera libertad. La cultura contemporánea nos vende una definición de libertad que es, en realidad, la peor de las esclavitudes. La libertad de obedecer cada impulso, cada deseo, cada capricho de nuestra carne. Nos dicen que la moralidad sexual es una construcción anticuada y represiva, y que la verdadera liberación consiste en deshacerse de todas las restricciones. Pero esta filosofía, que glorifica el yo y sus apetitos, nos deja vacíos, aislados y adictos. La masturbación es quizás la expresión más pura de esta filosofía egocéntrica.
Es la sexualidad reducida a su mínima expresión, un acto para uno mismo, por uno mismo, centrado en uno mismo. Es la antítesis del diseño de Dios, que es inherentemente relacional, sacrificial y orientado al otro. La verdadera libertad no es el poder de hacer lo que queremos, sino el poder de hacer lo que debemos. Es la libertad del pecado, no la libertad para pecar. Es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo de decir no a la pasión de concupiscencia y sí a la santidad. Es la liberación de la tiranía de nuestros propios deseos desordenados. Cuando Dios establece límites en la sexualidad, no lo hace como un tirano que odia el placer, sino como un padre amoroso que sabe que solo dentro de su diseño encontraremos la verdadera alegría, la verdadera intimidad y la verdadera plenitud. La libertad que se encuentra en Dios es la libertad de no ser esclavo de una pantalla, de no ser atormentado por la culpa, de poder mirar a los demás como personas creadas a imagen de Dios y no como objetos para nuestro uso. Es la libertad de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es la libertad de experimentar una comunión sin obstáculos con nuestro Creador, donde no hay nada que ocultar. Este es el camino de la santificación al que estamos llamados. No es un camino fácil, pero es el único camino que conduce a la vida abundante que Jesús prometió. La elección es nuestra, la falsa libertad del mundo que termina en cadenas o la verdadera libertad en Cristo que nos lleva a la gloria. Si este mensaje de esperanza y libertad verdadera ha tocado tu corazón, si sientes el llamado a salir de la esclavitud y caminar en la pureza que Cristo compró para ti, te invito a que te suscribas al canal, le des a me gusta a este video y actives la campanita para que no te pierdas las herramientas que seguiremos compartiendo. Y si hoy, en este momento, tomas la decisión de aceptar el señorío de Cristo sobre esta área de tu vida, si aceptas su perdón y su poder para salvarte, decláralo en los comentarios, escribiendo la palabra acepto. Que sea tu primer paso público hacia la libertad. Y ahora la pregunta inevitable aterriza en el umbral de tu propio corazón. ¿Dónde te encuentras tú en medio de esta guerra? Hemos desmantelado las mentiras del mundo, hemos examinado la verdad inmutable de la palabra de Dios y hemos visto el testimonio de vidas transformadas. Ya no puedes refugiarte en la ignorancia o en la justificación. La luz ha entrado en la habitación secreta de tu vida y ahora te enfrentas a una decisión que definirá tu futuro espiritual. Te desafío a que te detengas ahora mismo y te hagas las preguntas que has estado evitando. ¿Cómo se alinea tu vida sexual secreta con la voluntad santa de un Dios que te creó para la intimidad y la pureza? ¿Qué fruto ha producido esta práctica en tu vida? ¿Te ha acercado más a Dios o te ha alejado de Él? ¿Ha llenado tu corazón de paz o de una ansiedad sorda y persistente? ¿Ha fortalecido tu espíritu o lo ha dejado débil, anémico y vulnerable al siguiente ataque del enemigo? Sé honesto contigo mismo. Nadie más está escuchando, solo tú y el Espíritu Santo que mora en ti, esperando tu respuesta. Permítete una reflexión interna profunda, más allá de la superficie. Piensa en el impacto real que estas elecciones han tenido. Recuerda las veces que has evitado la oración porque te sentías sucio. Las veces que has leído la Biblia y sus palabras de santidad te han parecido un juicio en lugar de una invitación. Piensa en la barrera invisible que has sentido crecer entre tú y Dios, un muro construido ladrillo a ladrillo con cada acto de autogratificación, con cada fantasía alimentada. Piensa en cómo ha distorsionado tu visión de los demás, convirtiendo a personas creadas a imagen de Dios en meros objetos para tu consumo mental. ¿Cómo ha afectado tu capacidad para la verdadera intimidad, esa que requiere vulnerabilidad, sacrificio y entrega, no solo a Dios, sino también a tu cónyuge actual o futuro? Este no es un pecado sin víctimas. La primera víctima eres tú, tu alma, tu espíritu, tu capacidad para caminar en el pleno poder y propósito para el que fuiste creado.
Estás profanando el templo, y un templo profanado no puede ser un faro de la gloria de Dios. Es una fortaleza ocupada por el enemigo, un lugar de derrota en lugar de un centro de poder. La soledad, la ansiedad, el aburrimiento, la herida emocional pueden ser las puertas por las que entró la tentación, pero la elección de abrir esa puerta y rendirte a la lujuria ha sido tuya. Y solo tú, con el poder de Dios, puedes tomar la decisión de cerrarla para siempre. Pero no quiero que te quedes aquí, ahogado en la culpa de tu pasado. La convicción de pecado que sientes ahora no es para condenarte, sino para llevarte al único lugar donde puedes encontrar la libertad, la cruz de Cristo. La belleza abrumadora del Evangelio es que no termina con nuestro fracaso, sino que comienza con la gracia de Dios. El mensaje final de esta enseñanza no es de condenación, sino de una esperanza radical, una invitación urgente al arrepentimiento y a una transformación que solo Dios puede obrar. El arrepentimiento no es simplemente sentirte mal por lo que has hecho. El arrepentimiento bíblico, la metanoia, es un cambio completo de mente, de dirección y de corazón. Es estar de acuerdo con Dios en que tu pecado es exactamente lo que Él dice que es, una ofensa contra su santidad, una profanación de su templo, una idolatría que te ha esclavizado. Es confesar sin excusas, llamando a la lujuria por su nombre, a la impureza por su nombre. Y después de la confesión viene la renuncia. Es tomar una decisión consciente y radical de darle la espalda a ese pecado. Es declarar la guerra a tu carne, no con tus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos y que vive en ti. Este es el momento de la verdad. Puedes seguir intentando gestionar tu pecado, negociar con él, buscar un equilibrio imposible entre la luz y las tinieblas y permanecer en el ciclo de caída y culpa. O puedes responder al llamado inequívoco de la Escritura. Huye, huye de la fornicación, huye de la impureza. No camines, no negocies, corre. Corre hacia los brazos de un Padre que te espera no con un palo, sino con un anillo, una túnica y un banquete de bienvenida. Su perdón es total e inmediato para el corazón verdaderamente arrepentido. La sangre de Jesús no solo cubre tu pecado, lo lava, lo borra, te hace completamente nuevo. Él no solo te perdona, Él te libera, te da un nuevo corazón y pone un nuevo espíritu dentro de ti. Te ofrece el fruto del Espíritu, que incluye el dominio propio, la capacidad sobrenatural de decir no a los deseos de la carne y sí a la voluntad de Dios. La transformación es posible, la libertad no es un sueño, es tu herencia en Cristo. Los testimonios que has escuchado no son excepciones, son la norma para aquellos que se rinden completamente al señorío de Jesús. Él puede desintoxicar tu mente, sanar tus heridas, restaurar tu sensibilidad espiritual y volver a encender el fuego de tu primer amor por Él. Hoy puede ser el día en que las cadenas se rompan. Hoy puede ser tu día de la independencia. Si este mensaje ha sido un despertar para tu espíritu, si has decidido que ya no quieres vivir un día más en esta esclavitud, te invito a que hagas de este momento un punto de inflexión. No dejes que se enfríe, da un paso de fe ahora mismo. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones, no por un número más, sino para unirte a una comunidad que busca la santidad y para seguir alimentando tu espíritu con la verdad que te hace libre. Dale a me gusta a este video para que su algoritmo lo muestre a miles de otras personas que están atrapadas en la misma lucha y necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Compártelo con un amigo, un hermano en la fe, alguien que sepa que está luchando en silencio. Sé el instrumento que Dios use para llevar libertad a otro. Y lo más importante, quiero que selles tu decisión. Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Hoy elijo la libertad en Cristo.
que no sean solo palabras, sino el grito de guerra de un alma que ha decidido dejar de ser prisionera para convertirse en un guerrero de la luz. Este es el comienzo de tu nueva vida. Tómala, camina en ella y nunca más mires atrás. La libertad te espera.